Mi nombre es Yuriana. Tenía 20 años cuando regresé al pueblo de vacaciones, a la casa donde había crecido de niña, la misma donde mi madre desapareció y de la que nunca supe toda la verdad. La última vez que estuve ahí, tenía como 10 años. Apenas era una chamaca que corría por el patio, jugaba entre los árboles y volvía con las rodillas llenas de tierra. Mi madre todavía vivía entonces, y la recuerdo riéndose mientras me ayudaba a barrer el patio. No entendía nada de lo que pasaba en esa casa. Solo sabía que me sentía segura con ella y con mi abuelo Tavo. Ahora, volvía hecha mujer y todo se sentía diferente. Yo ya no era la niña que podía correr sin miedo ni hacer lo que quisiera sin consecuencias. La casa se veía igual de vieja, pero algo en ella me ponía nerviosa. El recuerdo de mi madre se mezclaba con la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía ponerle nombre. Mi abuelo Tavo casi no había cambiado. Seguía fuerte, con los hombros anchos y la voz firme, aunque sus manos tenían las venas más marcadas y algunas arrugas nuevas. Al principio me dio gusto verlo. Siempre había sido como un padre para mí, el único que estuvo ahí después de que mi madre desapareció. Me abrazó y me dijo que me veía igual, aunque yo sabía que ya no era la niña que él había conocido. Pronto empecé a notar que algo me incomodaba. Mi abuelo no me quitaba los ojos encima. No era una mirada rápida o casual. Me observaba fijo en todo momento. En la mesa, cuando tendía mi ropa en el patio, e incluso cuando me echaba en la hamaca a descansar. Al principio quise pensar que era porque me había visto crecer y todavía intentaba reconocerme. Pero conforme pasaban los días, esa mirada empezó a sentirse diferente, más intensa, y no pude ignorarlo. Un día, mientras me bañaba, sentí un escalofrío y juré ver un ojo asomado por la rendija de la puerta. Me quedé inmóvil y respirando con cuidado. Quise convencerme de que era mi imaginación, que no podía ser él, que el hombre que había sido como un padre para mí no me haría algo así. Pero no podía dejar de pensar en eso. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. Por las noches la sensación se hacía más fuerte. Apenas me acostaba, escuchaba sus pasos alrededor de la casa. Caminaba despacio, sin hacer ruido más que el mínimo, pero se detenía frente a mi cuarto. Muchas veces vi su sombra a través de la rendija de la puerta, quieta, esperando. No podía concentrarme en nada, ni en los recuerdos felices de la infancia, ni en los que había dejado en la ciudad. Solo podía sentir que alguien me observaba constantemente. Me recordaba a mi madre, aunque no entendía por qué. No sabía cómo desapareció ni qué pasó exactamente, pero la última vez que la vi, me abrazó fuerte y me dijo que volviera a la ciudad con cuidado, que algo raro pasaba en la casa. Entonces no entendí nada. Ahora, años después, esos recuerdos me venían de golpe y con ellos una sensación extraña. Algo en la manera en que mi abuelo me miraba me ponía nerviosa, como si no estuviera solo pendiente de mí por cariño. Cada día que pasaba, su mirada me molestaba más. No podía dejar de pensar que me estaba observando de forma indebida, que me estudiaba como si quisiera aprovecharse de lo que ahora era, una mujer. Por las noches no podía dormir tranquila. Cada crujido de la casa me hacía saltar, cada sombra me hacía girar la cabeza. Sin exagerar, me aprendí el sonido de sus botas y cada vez que las escuchaba, en cualquiera que sea el contexto, temblaba. Yo no sabía si solo era curiosidad o si había algo más en su mirada, pero cada noche me convencía de que había algo en el que no podía comprender. Algo que me hacía temerlo, incluso mientras intentaba recordarlo como mi abuelo cariñoso.
Una madrugada, abrí los ojos y lo vi parado frente a la puerta, apenas con la luz de la luna alumbrando su cuerpo. Sentí coraje, un coraje que me quemaba. Me puse a pensar que era un viejo morboso, que ya no debía guardarle respeto alguno. Incluso pensé en hablar a la policía, pero ¿con qué pruebas? No había hecho más que mirarme con deseo. Pero no era solo la mirada. Empecé a notar cosas extrañas cuando tendía mi ropa en el patio. Primero desapareció una blusa. Pensé que quizá la había recogido mi abuelo para guardarla, pero luego faltó un calcetín. Al principio me molestó, pero no dije nada, intentando convencerme de que era un descuido. La tensión aumentó cuando un día me di cuenta de que había desaparecido un calzón. Ahí ya no pude engañarme. Él lo tomaba mientras yo lo dejaba secar. Un día, mientras él se fue de compras, no pude evitar la curiosidad y entré a su habitación. Lo que encontré me dejó helada. Mi calzón, junto con el calcetín y la blusa que había desaparecido, estaban escondidos en su cajón. Fue en ese momento cuando entendí que no se trataba de un descuido ni de simple vigilancia. Había algo más, algo que me hacía sentir vulnerable y en peligro. Esa certeza me dio un miedo que no había sentido antes y me hizo tomar una decisión. Para mí la situación se hizo incontrolable. Ahora estaba convencida de que debía enfrentar la realidad y dejar de fingir que no pasaba nada. Así que lo encaré. Le dije que me dejara en paz, que ya estaba grande para que me estuviera vigilando y que ya me había dado cuenta de que era un viejo enfermo. Por eso estaba solo, por eso lo había abandonado a mi abuela. Él solo me miró, serio, sin mover ni un músculo, sin decir una sola palabra. Esa falta de respuesta me dio todavía más miedo y me hizo sentir que había algo en él que yo no comprendía. Y bien, esa noche decidí que al día siguiente me regresaría a la ciudad. Mientras recogía mis cosas, escuché sus pasos de nuevo, el mismo sonido de sus botas. Comencé a temblar y luego golpeó la puerta. Me levanté de la cama con temor y agarré el bate que guardaba debajo de la cama. No era que esperara a pelearme con él, pero algo en mi interior me decía que debía estar lista para cualquier cosa. Sentí la adrenalina subiendo, mientras mis manos temblaban ligeramente. Golpeó la puerta de nuevo. Esta vez fue incrementando la fuerza con lo que lo hacía. Primero uno, después dos, después un golpe más fuerte, como si quisiera hacerme reaccionar sin romperla. Yo lo miraba desde el otro lado, con el bate en alto, lista para defenderme. No entendía nada de lo que estaba pasando y todo me parecía fuera de lugar. Él insistía, golpeando otra vez, hasta que finalmente su voz se escuchó más calmada, suplicante. Juliana, por favor, déjame hablar, solo una oportunidad. Respiré hondo, tratando de calmarme, y bajé un poco el bate. Entonces empezó a hablar. Lo que viste y sentiste, Juliana, no fue deseo ni morbo. Me dijo, te juro que todo lo que hice fue para protegerte del ente que hay en esta casa. No es un juego, no es imaginación. Ese ente te observa, te acecha, y si no lo vigilamos, puede hacerte daño. Lo miré incrédula, como si estuviera tratando de engañarme con alguna historia de locos. ¿Ente? ¿De qué estás hablando? Todo esto que inventaste solo para verte como un degenerado, ¿verdad?
Le solté, la rabia subiendo a mi garganta. Pero él continuó, sin enfadarse, solo con esa mirada seria que siempre había tenido cuando quería que alguien entendiera algo importante. Tu madre no desapareció como piensas, dijo finalmente. El ente se apoderó de ella. La obligó a arrojarse al pozo. Cuando la sacamos, ya no tenía vida. Nadie pudo hacer nada. Solo quedó el vacío y el recuerdo. Es un ente que se mete en la gente, los reemplaza y los obliga a lastimarse hasta que ya no pueden más. Esa es la verdad, Yuriana. Mis manos se aferraron al bate con más fuerza. Sentí un nudo en la garganta. No, eso no puede ser, dije, tratando de convencerme de que se trataba de otra locura suya. Pero él seguía hablando, y cada palabra parecía llevar una verdad que no podía ignorar. Hace muchos años comenzó todo. Continuó. Don Leandro, un viejo del pueblo, lo sufrió primero. Sus 2 hijas gemelas. Graciela, una se lanzó al fuego mientras quemaban la milpa, y Graciana se aventó dentro del corral con los toros de casta. Ninguna sobrevivió. Durante mucho tiempo, el ente no volvió a atacar hasta que tu madre apareció. Tragué saliva. No quería creerle, pero algo en su manera de contar la historia me hizo detenerme. Cada palabra estaba llena de seriedad, de dolor. Y las prendas que seguro ya encontraste en mi habitación, no te las robé yo. Así comenzó todo con tu madre. Primero con el hurto de sus prendas, después con el acoso, y finalmente se la llevó. Es así como él actúa, Yuriana. Se introduce, prueba, reemplaza y empuja hasta que ya no queda nada. Sentí que mi rabia subía de nuevo. No te creo. Esto es solo otra excusa de viejo rabo verde. No puedo estar más con un enfermo. Ahora entiendo por qué te dejó la abuela. Me voy, dije, con la clara intención de ofenderlo. Y por qué no, herirlo. Solté el bate y me di la vuelta, decidida a salir de la casa de una vez. No podía quedarme a escuchar más tonterías, no después de todo lo que había sentido durante los días que llevaba ahí. Pero él me detuvo con una voz más suave, más urgente. Solo te pido una cosa, una última voluntad. Antes de irte, toma esto. Me extendió una libreta forrada con papel estraza, vieja y con marcas de uso, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para dármela. Ábrela si notas algo extraño. Te ayudará a entender lo que estás viendo y a protegerte. No la ignores, Yuriana. La miré de mala gana, sin abrirla, y tomé la libreta. No quería mostrarle que me había conmovido, ni que, en el fondo, sentía miedo de lo que me decía. Guardé el bate, me puse la chaqueta y salí por la puerta trasera, con la libreta en la mano, dirigiéndome a la estación de autobuses. Mientras caminaba, no pude dejar de mirar hacia la casa, hacia la sombra de mi abuelo en el umbral, y por primera vez en muchos años sentí que había algo que no entendía, algo que no podía ignorar. La sensación de vigilancia seguía ahí, como si el aire mismo me recordara que el pasado nunca se iba del todo. No había autobús cuando llegué a la estación. Me senté en un banco de madera, apoyé mi equipaje a un lado y cerré los ojos un momento. Estaba cansada, de pies a cabeza, así que dormité sin darme cuenta. Cuando desperté, la estación estaba vacía, completamente sola.
La noche era silenciosa, y aunque no hacía frío, mis dientes comenzaron a chocar entre sí, rápido, sin que yo quisiera. Primero pensé que era cosa del sueño, del cansancio, y traté de ignorarlo. Pero no pude. Cada tanto, mis dientes se movían sin que yo los controlara, haciendo ese sonido rápido y molesto, como un rechinido involuntario. Sentí una incomodidad que me recorrió la espalda. Me pellizqué el labio para detenerlo, pero casi sin darme cuenta, lo seguí haciendo. Me sentí extraña, como si algo quisiera salir de mi cuerpo, y no me dejaba pensar con claridad. Respiré hondo, intentando tranquilizarme, aunque no entendía por qué pasaba eso. Saqué la libreta que mi abuelo me había dado y la abrí con cuidado. Las hojas estaban gastadas, con marcas de años de uso, y el olor a papel viejo me golpeó el recuerdo de mi madre. Comencé a hojearla despacio, y en la primera página vi una nota escrita a mano. Página 73. Me quedé paralizado un momento, sin entenderlo. Con cuidado, me deslicé hacia esa página, y cuando leí lo que decía, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Mis prendas de vestir están desapareciendo, y no sé por qué, pero mis dientes hacen un sonido extraño. Al principio me causaba risa, pero ahora es casi involuntario. Me incomoda, es feo. No podía creerlo. Era imposible. La letra, la manera en que formaba cada palabra, era de mi madre. La conocía mejor que nadie y no había duda. Sentí que algo me recorrió el cuerpo al leer eso, un cosquilleo mezclado con miedo y dolor. Mis manos temblaban mientras sostenía la libreta. Mi abuelo tenía razón. Era imposible que él pudiera saber que eso me pasaría, lo de los dientes. Y aparte, mi madre pasó por lo mismo que yo, y por eso, con un nudo en la garganta y la certeza de que lo que decía era verdad, sentí que debía volver. Cargué mi equipaje con rapidez, casi corriendo, y emprendí el regreso hacia la casa de mi abuelo, Don Tavo. Cada paso estaba lleno de inquietud, y aunque el camino era conocido, sentía que algo me seguía a cada momento. No me atrevía a mirar hacia atrás. La sensación de vigilancia era intensa, y no era solo mi imaginación. Cuando llegué, la casa estaba silenciosa. Guardé mi equipaje en el cuarto y me senté en la hamaca, tratando de calmarme, aunque sabía que no podía. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a percibir cosas extrañas. Sombras se movían por los rincones, pequeños reflejos en las ventanas que desaparecían cuando giraba la cabeza, y ruidos leves que no podía explicar. Era evidente que no estaba sola. Cada vez que respiraba, sentía que alguien más lo hacía a mi lado. Traté de pensar en explicaciones lógicas, pero la intuición me decía que algo no estaba bien. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y la sensación de peligro que había sentido durante días no disminuyó. Esa noche, la gota que derramó el vaso ocurrió mientras intentaba conciliar el sueño. Escuché el crujido de las hojas bajo unos pies que no eran los ya conocidos pasos de mi abuelo, así que aceché por mi ventana. Me giré, pero no vi a nadie. De repente, algo invisible comenzó a arrastrarse hacia el pozo. Mis ojos se abrieron de par en par, y lo que escuché me heló por completo. Gritos. Los gritos eran desgarradores, llenos de terror y desesperación. Reconocí la voz, aunque no podía ser. Era de mi madre. Salí rápidamente siguiendo los ruidos. Era como si alguien fuera arrastrado.
Los gritos seguían. Por un momento pensé que mi madre aún estaba viva, pero luego, en las orillas del pozo, los gritos cesaron, seguido de un chapoteo, como si un bulto pesado cayera al pozo. Me arrodillé frente a él, temblando, con el corazón latiéndome en la garganta. Todo lo que mi abuelo me había dicho comenzó a cobrar sentido de manera brutal. Era el ente, lo que él había intentado protegerme de toda la vida, lo que había tomado a mi madre y la había llevado al límite, estaba aquí, cerca de mí. Me sentí pequeña, vulnerable, con la certeza de que, si no hacía algo, podría pasarme lo mismo. Entre lágrimas, me levanté y corrí hacia la puerta del cuarto de mi abuelo. Él dormía, con la serenidad que siempre había tenido, pero cuando me vio llegar, entendió de inmediato por qué estaba alterada. Me arrodillé frente a él, con el llanto cayendo por mi rostro, y le conté todo lo que había pasado. Los dientes, las sombras, los gritos que había escuchado, la sensación de que algo invisible me arrastraba hacia el pozo. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con una mirada firme que me hizo sentir que estaba a salvo, aunque mi corazón latía con más fuerza. Cuando terminé, me dijo con voz grave y tranquila: al amanecer, a primera hora, haremos algo para acabar con esto. No puedo prometer que será fácil, Yuriana, pero sí que vamos a pelear. Ahora duerme, porque vas a necesitar fuerzas para lo que viene. Me quedé allí, sentada frente a él, con el miedo todavía latiendo en mi pecho, pero con una leve sensación de alivio. Cerré los ojos, intentando descansar, aunque sabía que no dormiría del todo. La casa seguía observándome, el ente seguía presente, pero por primera vez sentí que no estaba sola frente a eso. Tal como había dicho, al día siguiente a primera hora, mi abuelo me miró con seriedad y me dijo que no había otra forma. Me enseñó un collar que había hecho él mismo, con dientes y cabellos de mi madre. A mí me pareció algo grotesco, pero tenía razón con lo que dijo. Esto lo confundirá, me explicó. El ente creerá que eres ella, que ya te ha llevado una vez. Mientras lo lleves contigo, estará confundido y no te molestará. No sabía si creerle, pero algo en su voz me hizo confiar. Me lo colgué al cuello y, a pesar de lo grotesco, sentía la paz, como si mi madre fuera conmigo. Al atardecer, tomé el autobús hacia la ciudad. El viaje parecía normal, aunque yo no podía relajarme. Tenía el collar bajo la ropa, pegada al pecho, y sentía que me daba cierta seguridad. Pero decidí esconderlo en mi bolso, por miedo a que algún retén policial nos revisara y se diera cuenta de lo que llevaba en el cuello. Pero cuando llegué a mi destino, al bajar y revisar mis cosas, me di cuenta de lo peor que me pudo haber ocurrido. Habían robado mi bolso. Dentro estaba el collar. Sentí que el corazón se me salía del pecho y un frío que no era el clima me recorrió la espalda. No tuve tiempo de pensar demasiado. El autobús ya se había ido y yo estaba sola en la ciudad con el miedo pegado a mí. Al principio traté de ignorarlo, de pensar que solo era mala suerte, pero entonces volvió aquel sonido. Mis dientes comenzaron a chocar entre sí de manera rápida e involuntaria. Intenté detenerlo, me pellizqué los labios y respiré hondo, pero era inútil. Aquella sensación volvió, y con ella, un miedo que no había sentido desde la noche en que escuché los gritos de mi madre.
Pronto comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Mientras caminaba por la calle, vi sombras que se movían de manera extraña detrás de los coches estacionados. Escuché un susurro que parecía venir de un edificio vacío, y cuando me asomé, no había nadie. Todo parecía normal a simple vista, pero el ambiente me decía otra cosa. No estaba sola, y lo que me seguía no era humano. El miedo se volvió intenso cuando llegué a mi departamento. Al abrir la puerta, sentí que el aire estaba más pesado de lo normal. Mis pasos resonaban como si alguien caminara detrás de mí. Cada vez que miraba a un espejo, creía ver un rostro que no era el mío reflejado por un instante. Mis dientes seguían sonando, y con cada golpe involuntario me sentía más expuesta. No sabía cómo librarme de aquello ni a dónde ir. Todo el camino hacia la ciudad parecía haberme dejado más vulnerable que antes. Por primera vez comprendí que el ente no se limitaba a la casa de mi abuelo. Estaba conmigo y no sabía cómo detenerlo. El collar, que antes me había dado protección, ya no estaba. Sentí un terror real. No podía pensar en nadie que pudiera ayudarme. El abuelo estaba lejos, y yo sola frente a algo que no podía tocar ni enfrentar directamente. Mis dientes no dejaban de hacer aquel ruido rápido, y el sudor frío me recorría el cuerpo. No tenía idea de cómo sobreviviría aquello. Caminé un poco más, con la sensación de que cualquier paso podía ser el último, y me juré que volvería a la casa de mi abuelo, aunque el miedo me lo impidiera, porque ahí había alguien que entendía la amenaza. Pero ahora, en la ciudad, me sentía atrapada y vulnerable, con el ente siguiéndome sin descanso y sin que pudiera ver su rostro, solo percibiendo sus movimientos y susurros que me recordaban que yo podía ser la siguiente. Querida y amada comunidad, espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. No te olvides de darle like, de suscribirte y de compartirlo con tus amigos si este relato te gustó. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Que tengas un bonito inicio de semana.